Para el primer experimento del laboratorio de introducción a la electrónica CECIT, vamos a realizar el LED indicador de corriente, para lo cual vamos a necesitar un LED, 4 distintas resistencias, puentes de alambre, un protoboard y una fuente de alimentación de 9 voltios, pero en este caso yo voy a utilizar una fuente de alimentación variable ajustada a 9 voltios. Vamos a comenzar a conectar el LED en la parte superior de nuestro protoboard entre dos distintas columnas. El pin más largo es el ánodo y el pin más corto es el cátodo. El cátodo va a ir conectado a negativo. En este caso yo voy a utilizar la línea horizontal de abajo como negativo al cátodo del LED. El positivo vamos a conectarlo primero a una resistencia de 100 ohmios. En este caso está al revés. Ahora sí, tenemos los colores café, negro, café y dorado, lo que nos indica que es una resistencia de 100 ohmios. El otro extremo de la resistencia de 100 ohmios vamos a conectarlo a VCC. Vamos a conectar el otro extremo de la misma columna a lo que es VCC. Ahora ya tendríamos nuestro circuito armado. Solamente nos faltaría conectar lo que es la fuente de alimentación. Vamos a conectar con unos cables puente negativo a lo que es la fila de negativo y positivo a lo que es la fila la fila horizontal de positivo. Podemos observar el brillo del LED en este caso con una resistencia de 100 ohmios. Ahora esta dinámica nos indica que tenemos que sustituir el valor de esta resistencia por las otras tres resistencias que tenemos. La siguiente sería la resistencia de 220 ohmios, que es rojo, rojo, café y dorado. Vamos a conectarla y observamos que el brillo es un poco más tenue, tal vez por lo de la cámara no se llega a notar mucho, pero es un poco más tenue a lo que era los 100 ohmios. Ahora el segundo paso, o el siguiente paso mejor dicho, será utilizar una resistencia de 1 kilo ohmio, es café, negro, rojo y dorado. Una resistencia de 1 kilo ohmio. Vamos a conectarlo en el protoboard y ahora sí se puede observar un poco mejor que cambió el brillo del LED, es cada vez más bajo. Y por último tenemos a la resistencia de 6.8 kilo ohmios. Tenemos los colores azul, plomo, rojo y dorado. En este caso sí se puede observar una gran diferencia en comparación de la resistencia de 100 ohmios, ya que apenas sí se puede llegar a notar el brillo del LED. Para el experimento 2 del laboratorio CECIT vamos a realizar el control del brillo del LED, por lo que vamos a necesitar de un diodo LED, una resistencia de 100 ohmios, un potenciómetro, el protoboard y una fuente de alimentación de 9 voltios. Vamos a conectar el diodo LED en la parte superior de nuestro protoboard. Vamos a conectar la resistencia de 100 ohmios a lo que es negativo, en este caso sería el cátodo del LED. Tenemos el cátodo conectado a la resistencia de 100 ohmios y el otro extremo de la resistencia de 100 ohmios vamos a conectarla a negativo. Toda esta línea horizontal de abajo vamos a utilizarla como negativo y vamos a conectar nuestra fuente de alimentación en el polo negativo. Ahora a continuación tengo el potenciómetro, es una resistencia variable, tiene 3 terminales. Los dos extremos marcan el valor total de este potenciómetro, que es de 100 kilo ohmios. Le puse una perilla para poder tener una mejor vista del estado de la posición en la cual se encuentra el potenciómetro, ya que en un punto medio se encontraría a la mitad, en un extremo se encontraría al punto extremo con esta terminal, la terminal de la izquierda en este caso, y al moverlo al otro extremo se encontraría conectada con el punto extremo de la derecha. Vamos a conectar esto en una posición del protoboard en el cual este puede llegar a caber. Vamos a conectarlo como por aquí, y el otro extremo, en este caso el ánodo o el polo positivo, vamos a conectarlo al centro del potenciómetro. Vamos a ver dónde se encuentra el centro y vamos a conectarlo a esa columna. El otro extremo del potenciómetro vamos a conectarlo a lo que es VCC, sería el primer extremo o el primer pin. Ese vamos a conectarlo a VCC.
Y por último conectamos el positivo de nuestra fuente de alimentación a lo que es VSC. Ahora podemos observar el brillo del LED, que está a la máxima potencia porque está solamente conectado directamente con la resistencia de 100 ohmios. Pero conforme voy a ir girando el potenciómetro, el brillo del LED va a ir reduciéndose. Noten ese cambio muy brusco, es porque son 100 kiloohmios, es como si hubiera avanzado a 10 kiloohmios, y cuando tenía la resistencia 6.8 apenas se llegaba a notar el brillo. Entonces voy a ir avanzando hasta notar que esto va desapareciendo. En este caso estoy aumentándolo constantemente hasta llegar al punto extremo de los 100 kiloohmios. Tal vez no se llega a notar nada de brillo, lo voy a sacar un poco y voy a realizar la misma dinámica. Voy a girar en este caso al sentido contrario para observar el brillo que tiene el LED. Y ahora cuando vaya acercándome a lo que son los 10 kiloohmios voy a ir bajando más o voy a volverlo más lento al momento de mover el potenciómetro para que se llegue a notar el cambio. Ese ya fue un cambio muy brusco, ya también estoy en el tope del potenciómetro. Este sería el experimento 2 del laboratorio CEKIT para controlar el brillo del LED con un potenciómetro. Para el experimento 3 del laboratorio CEKIT vamos a realizar el LED activado por luz. En esta ocasión vamos a necesitar de un protoboard, un diodo LED, un LDR o resistencia dependiente de la luz y una fuente de alimentación de 9 voltios. El circuito es un poco más sencillo, ya que vamos a utilizar un diodo LED, como quieran llamarlo, conectando el negativo directamente a negativo. Voy a cambiarlo de posición para que se pueda observar mejor. Vamos a conectar el cátodo del diodo LED a negativo, la fuente de alimentación en negativo, el ánodo del LED vamos a conectarlo a un LDR, una fotoresistencia. Con la ayuda de un puente vamos a realizar la conexión de un extremo del LDR con el ánodo del LED. Ahora el otro extremo del LDR vamos a conectarlo a VCC o a positivo. Y por último conectamos la fuente de alimentación a VCC o positivo. Ahora podemos observar el brillo del LED. Este tiene que llegar a cambiar la intensidad de brillo según la luz que incide en la superficie del LDR. Por ejemplo, si lo cubro con la mano, este va a ir bajando el brillo. Voy a acercar un poco más para que se llegue a notar. Entonces si lo voy cubriendo con el dedo, se va notando un poco que va bajando el brillo. Pero si voy escondiendo o tapando un poco más la superficie del LDR, este se va a llegar a atenuar mucho, ya que la resistencia que ofrece el LDR depende de la luz que incide en su superficie. Mientras tiene más luz, entonces esta resistencia es menor, por lo cual va a ofrecer menor oposición al paso de corriente y va a llegar a brillar más. En cambio, si lo llego a cubrir, va a tener menos luz en la superficie y va a ofrecer mayor oposición al paso de corriente. Esto llegaría a ser el experimento 3 del laboratorio CEKIT. Para el experimento 4 del laboratorio CEKIT vamos a realizar el almacenamiento de electrones. Para esto vamos a necesitar un protoboard, un diodo LED, dos resistencias, una de 220 ohmios y otra de 1 kiloohmio, una fuente de alimentación de 9 voltios y tres capacitores electrolíticos. Uno de 1000 microfaradios, es el más grande en este caso, de 16 voltios, tiene que ser superior a 9 voltios. Otro capacitor electrolítico de 100 microfaradios y por último un capacitor de 10 microfaradios. Vamos a comenzar a conectar el diodo entre dos columnas distintas. El cátodo vamos a conectarlo a negativo. El ánodo del LED vamos a conectarlo a una resistencia de 1 kiloohmio. Y al otro extremo de la resistencia vamos a conectar un capacitor electrolítico. En este caso vamos a comenzar primero con el capacitor de 1000 microfaradios. El pin negativo, en este caso es el que tiene esta franja negativa, también es el pin más corto. El pin más largo es el polo positivo de este capacitor electrolítico.
Al tener polaridad, entonces se tiene que respetar estos pines y vamos a conectar el polo o el pin negativo a lo que es GND o menos VCC negativo. En todo caso sería negativo. Esta unión del polo positivo y la resistencia vamos a conectarla con otra resistencia, con una de 220 ohmios, y al otro extremo de la resistencia vamos a conectarla a VCC o a los más 9 voltios de la fuente de alimentación. Conectamos el polo positivo de la fuente y por último el polo negativo. En este caso podemos observar que el LED está brillando ya que está conectado a la fuente de alimentación, pero en cuanto le quite la fuente, cuando desconecte la fuente, el brillo de este LED va a ir bajando y es lo que tenemos que observar a continuación. Voy a revisar la desconexión y pongámosle atención al brillo del LED. Creo que aquí se va a ver bien. Y notamos que al momento en el que le quite la fuente de alimentación, el brillo fue bajando gradualmente. Ahora vamos a realizar la misma operación, pero con un filtro con un capacitor electrolítico de 100 microfaradios. De la misma manera, este cuenta con un pin negativo, el pin más corto, el pin más largo sería el positivo. Y vamos a conectarlo, el positivo a la unión de las resistencias y el negativo a lo que es GND o negativo de la fuente de alimentación. Procedo a conectar el circuito. Observamos que el LED está brillando y en cuanto le quite la fuente de alimentación, el capacitor va a ser el que le entregue la energía al LED y vamos a ver en cuánto tiempo este va a descender o se va a llegar a apagar. A continuación voy a proceder a quitarle la fuente. Y como pudieron observar, el brillo decayó más rápido que en el anterior caso, ya que aquí se tienen 1000 microfaradios y aquí solamente se tienen 100 microfaradios. Es una diferencia muy grande como para poder llegar a notarse en el brillo del LED. Ahora vamos a continuar con el último capacitor, que es el de 10 microfaradios. Vamos a conectar igual el negativo a GND o a negativo de la alimentación y el positivo a la unión de las dos resistencias. Conectamos nuestra fuente, alimentamos el circuito, esperamos un tiempo a que cargue este condensador y vamos a realizar la misma acción que hicimos con los anteriores filtros. Voy a desconectar la fuente y vamos a observar en cuánto tiempo este se llega a apagar. Y como pudieron observar, esta vez la respuesta o la caída del brillo fue inmediato, casi inmediato tal vez, porque almacenó por lo menos un poco de energía. 10 microfaradios no es suficiente como para llegar a tener una vista más prolongada de la caída de almacenamiento de electrones. Esto sería el laboratorio 4. Como experimento número 5 del laboratorio SECIT tenemos la acción del parlante. Para esto vamos a requerir un protoboard, una fuente de alimentación de 9 voltios, una resistencia de 100 ohmios como protección para el parlante y un parlante, en este caso es uno de 8 ohmios de medio watt. Como podemos apreciar en los terminales, este llega a tener unos identificadores que nos indican la polaridad. Uno tiene un más y el otro tiene un menos, un signo de más, un signo de menos, lo cual nos da una señal de polaridad. Este laboratorio más que todo es para poder observar que el cono, tiene movimiento tanto hacia afuera o hacia adentro en el caso de que se conecte el polo a la inversa. Pero como este parlante no es tan sensible como para poder observar la dirección del cono, vamos a basarnos más que todo en el sonido y vamos a armar el siguiente circuito. Vamos a conectar nuestra resistencia de 100 ohmios como protección. Vamos a conectarlo al negativo, un extremo, vamos a conectar al negativo de la fuente de alimentación. Conectamos los 9 voltios, el polo negativo, y el otro extremo de la resistencia vamos a utilizarla con un pequeño cable de prueba, con un probador de continuidad o como un probador de sonido. Vamos a conectar un extremo del parlante a lo que es alimentación positiva o VCC
y el otro extremo vamos a dejarlo en una columna suelta. Conectamos VCC de la alimentación, y ahora con este extremo o con este cable que tengo suelto voy a realizar la activación de este parlante. Vamos a escucharlo. Si es que no se llega a apreciar mucho, voy a acercarlo, tal vez así sí se puede escuchar mejor. También podemos llegar a ejecutar una especie de ruido si llego a utilizar este otro polo para solamente rozar la resistencia. Esto es porque no tiene un buen contacto, entonces va constantemente cerrándose y abriéndose el circuito, por lo cual el movimiento del parlante va tanto como hacia arriba o retornando a su punto original, generando así un sonido. Y por último tenemos el experimento número 6, que es el probador de diodos. Para esta ocasión vamos a utilizar un protoboard, un diodo rectificador, un diodo LED y una resistencia de 220 ohmios. Vamos a conectar el diodo LED a la parte superior entre dos columnas distintas. El extremo negativo, el cátodo del LED, vamos a conectarlo a una resistencia de 220 ohmios. El otro extremo de la resistencia de 220 ohmios vamos a conectarlo al positivo de nuestro diodo rectificador. Aquí tiene una franja blanca que nos indica cuál es el polo negativo o el cátodo, y el otro extremo sería el ánodo o el polo positivo. Vamos a conectarlo de la siguiente manera, y el negativo o el cátodo vamos a conectarlo a lo que es GND o negativo de la fuente de alimentación. Ahora el otro extremo del LED vamos a conectarlo a lo que es VCC, y por último conectamos la fuente, primero positivo y luego negativo, y observamos que el LED se enciende. La corriente va pasando de negativo, pasa por el cátodo negativo del diodo, va pasando por la resistencia, va llegando hasta el negativo del diodo LED, y a la salida del positivo se encuentra con positivo. De esta manera el circuito se cierra y el LED se ilumina. Pero ¿qué es lo que pasa cuando le damos la vuelta o invertimos la polaridad del diodo? En este caso vamos a colocar positivo y negativo, o ánodo y cátodo, en esta posición. Lo conectamos a las celdas correspondientes. Vamos a observar que está conectado tanto en la misma columna de la resistencia como en la misma columna del puente de negativo, pero el LED no se llega a encender. Esto es más que todo porque la polaridad negativa de la fuente primero llega al ánodo del diodo, pero al ser el ánodo solamente va a dejar pasar por este polo o por este pin la parte negativa, la parte positiva, y como hasta aquí está llegando negativo, no llega a pasar. En el otro caso del LED, aquí tenemos el polo positivo, pasa por el pin positivo del LED y este sí llega a fluir. A su salida sí que tenemos positivo, tendríamos la resistencia, pero positivo llega al cátodo o al polo negativo del diodo, por lo cual no va a dejar pasar a positivo, ya que la dirección que necesita es que pase por aquí primero negativo. De esta manera el diodo llegaría a cortar la corriente, impidiendo el paso de los electrones. Espero que este video les sea de utilidad y los espero en los siguientes.